Factorizar completamente. Al factorizar completamente un polinomio, es importante recordar en qué consiste la factorización. Factorizar es transformar un polinomio, que es una suma o resta de términos, en el producto de dos o más factores. Al factorizar se recomienda tener mucho cuidado, como en cualquier proceso matemático, pero en particular al copiar bien el ejercicio. Si verificamos que el ejercicio que vamos a factorizar está bien copiado, miramos si hay factor común numérico o literal. Si no hay factor común numérico ni literal, miramos cómo podemos relacionar sus términos. Generalmente, al encontrar un polinomio formado con 4 términos, si no hay factor común numérico y literal, es posible encontrar el caso de factor común por agrupación. Es decir, tenemos esa opción y podemos mirar si se nos cumple. En este ejercicio en particular, x a la 6 menos x a la 2 y a la 4 más y a la 6 menos x a la 4 y a la 2, podemos empezar y analizar agrupando el primer término con el tercero y el segundo con el cuarto. Agrupamos, nos va a quedar entonces primero y tercero, x a la 6 más y a la 6. Como podemos observar, una suma de cuadrados, una suma de cubos, menos el segundo término que lo vamos a agrupar con el cuarto. Como el segundo término está negativo, al agruparlo en un paréntesis precedido por el signo menos, el signo va a cambiar. Estaba negativo, queda positivo. Algo semejante sucede con el término 4, menos x a la 4 y a la 2. Al agruparlo, cambia el menos por más y tenemos x a la 4 y a la 2. Es decir, vamos a buscar un factor común por agrupación. Decidimos agrupar el primer término con el tercero y el segundo con el cuarto. En este proceso estamos invitados a recordar. Observamos en la primera agrupación que nos quedó una suma de cubos. Y una suma de cubos es una expresión de la forma a a la 3 más b a la 3. Al factorizarla, sacamos la raíz cúbica de sus términos cubos perfectos y procedemos entonces a recordar que la suma de cubos es igual a la suma de las raíces cúbicas multiplicada por su trinomio cuadrado imperfecto. Es decir, la primera raíz cúbica que encontramos elevada al cuadrado menos el producto de las dos raíces cúbicas encontradas a por b más
el cuadrado de la segunda raíz cúbica que encontramos, b al cuadrado. De igual manera, la invitación a recordar que siempre que factoricemos un trinomio, o mejor, una suma o diferencia de cubos, el trinomio resultante es un trinomio cuadrado imperfecto. Es bueno recordar el detalle para no perder tiempo tratando de factorizar dicho trinomio. Una vez recordamos cómo se factoriza el trinomio, o mejor, la suma de cubos, la factorizamos. Para factorizarla, recordamos, se le deben sacar las raíces cúbicas a x a la 6 y allá a la 6. Es decir, la raíz cúbica de x a la 6 es igual a x a la 6 dividido 3, 2. Y la raíz cúbica de y a la 6 es igual a tener la misma variable y el exponente 6 lo dividimos entre 3. 6 dividido 3, 2. Es decir, la raíz cúbica de x a la 6 es x a la 2 porque x a la 2 por x a la 2 por x a la 2 es igual a ¿qué? A x a la 6. Se coloca la misma base x y se suman los exponentes. 2 más 2, 4 más 2, 6. Entonces recordemos, se coloca la misma variable x o y el exponente se divide entre 3. De esa manera encontramos la raíz cúbica. Paso siguiente. Una vez recordado cómo se factoriza una suma de cubos, procedemos a realizar la misma. Es igual entonces a la suma de las raíces cúbicas x a la 2 más y a la 2. Multiplicada por su trinomio cuadrado imperfecto, que es igual a la primera raíz que encontramos elevada al cuadrado x a la 4 menos el producto de las dos raíces encontradas x a la 2 por y a la 2, x2y2 más la segunda raíz que encontramos elevada al cuadrado y a la 4. Y recordamos que este trinomio es cuadrado imperfecto. Por lo tanto, no se debe o no se puede factorizar en los reales. Menos. Agrupamos el segundo término con el cuarto y observamos que entre estos dos términos hay un factor común. Les decimos, ¿cuál es el factor común que aparece en x a la 2y4 más x4y2? Observamos que ambos términos poseen la x a la 2 y x a la 4. Y recordamos que el factor común siempre con el menor exponente, x a la 2. Además, ambos términos poseen la y, siempre con el menor exponente. Una vez encontramos entonces el factor común, abrimos un paréntesis y hacemos la división de cada uno de los términos del polinomio en cuestión entre el factor común encontrado. O sea, decimos x a la 2 y a la 4 dividido entre x a la 2 de 2, x a la 2 se va con x a la 2 y y a la 4 dividido y a la 2 nos da y a la 2. Recordando que nosotros podemos probar si estamos haciendo el proceso correcto. X a la 2 y a la 2 por y a la 2 efectivamente nos da x a la 2 y a la 4. Más, cogemos el siguiente término, x a la 4 y a la 2, y lo dividimos entre nuestro factor común, x2 de 2. Observamos que y a la 2 se va con y a la 2 y x a la 4 dividido x a la 2 nos da x a la 2. De igual manera recordamos
que nosotros podemos probar si hemos realizado bien la operación. ¿Cómo? Multiplicamos el factor común por el término encontrado, x a la 2 y a la 2 por x2, y efectivamente nos da x a la 4 y a la 2. Una vez probamos que todo está correcto, podemos entonces avanzar en el proceso. ¿Qué hemos encontrado? Pues hemos encontrado una suma de cubos, ya la factorizamos y observamos que efectivamente nos quedó un factor común por agrupación, x a la 2 más y a la 2 es igual a y a la 2 más x a la 2. ¿Por qué? Porque la suma es conmutativa. Debemos recordar, la suma es conmutativa. ¿Qué significa? Que es bueno recordar que A más B es igual a tener B más A. La suma es conmutativa. Por lo tanto, tener x2 más y2 es igual a tener y a la 2 más x a la 2. Entonces tenemos un factor común por agrupación que es x a la 2 más y a la 2. Y este factor común que hemos encontrado multiplica ¿a qué? A lo que quedó por fuera. ¿Y qué quedó por fuera en cada término? En el primer término, fuera del factor común, nos quedó por fuera x a la 4 menos x2 y 2 más y a la 4. Y en el segundo término, fuera del factor común, nos quedó por fuera menos x2 y 2. O sea, abrimos un paréntesis al sacar el factor común que multiplica lo que quedó por fuera, que es x a la 4 menos x a la 2 y 2 más y a la 4 menos x a la 2 y a la 2. Analizamos y observamos que nos han quedado dos términos semejantes. Por lo tanto, procedemos a simplificar la expresión encontrada y es igual a x a la 2 más y a la 2, que es una suma de cuadrados y ya no se puede factorizar en los reales. Y en el segundo factor tenemos dos términos semejantes. Por lo tanto, nos queda x a la 4 y menos 1 y menos 1, menos 2 veces x a la 2 y a la 2 más y a la 4. Si analizamos bien, en el segundo factor tenemos un trinomio cuadrado perfecto. X a la 4 menos 2x2 y 2 más y a la 4 es un trinomio cuadrado perfecto. ¿Por qué? Porque la raíz cuadrada del primer término de x a la 4 es x a la 2. Y la raíz cuadrada del tercer término y a la 4 es y a la 2. Y sabemos que si multiplicamos siempre por 2 las raíces encontradas, si el producto es igual, como en este caso, 2 por x2 por y2 igual a 2x a la 2 y2, que es el término central del trinomio, podemos afirmar entonces que estamos frente a un trinomio cuadrado perfecto. Si hemos probado que estamos frente a un trinomio cuadrado perfecto, podemos entonces entregar la respuesta correcta o definitiva. Este trinomio cuadrado perfecto va a ser equivalente al cuadrado de la diferencia de las raíces encontradas. Es decir, nuestro ejercicio finalmente es igual a x a la 2 más y a la 2, que es una suma de cuadrados que resultó del factor común por agrupación multiplicada por el producto notable, el cuadrado de la diferencia de la primera raíz encontrada, que es x a la 2, menos
la segunda raíz encontrada, y a la 2, todo esto elevado al cuadrado. Al observar detenidamente esta posible solución, es importante mirar que x a la 2 menos y a la 2 es una diferencia de cuadrados. Por lo tanto, esta se puede simplificar aún más. Una diferencia de cuadrados es igual a la suma de las raíces cuadradas por la diferencia de las raíces cuadradas. Y en este caso, obviamente queda entonces la suma de las raíces y la diferencia elevada al cuadrado. Significa pues que toda esta expresión es igual o equivalente a x a la 2 más y a la 2, x a la 2 más y a la 2, que multiplica a x más y por x menos y, x más y. Por x menos y, sin olvidarnos que todo esto, que este producto está elevado al cuadrado. Organicemos mejor para que nos quede más claro. X a la 2 más y a la 2 es una suma de cuadrados que no va a cambiar. X a la 2 más y a la 2. Y multiplica a x a la 2 menos y a la 2, que es una diferencia de cuadrados equivalente a x más y por x menos y. Pero esa diferencia de cuadrados está elevada al cuadrado. Es decir, ese cuadrado lo podemos distribuir para cada uno de los factores y de esa manera entregar ahora sí la respuesta final del ejercicio. Y decir que la respuesta es x a la 2 más y a la 2, que multiplica a x más y al cuadrado por x menos y al cuadrado. Y de esa manera, ahora sí podemos afirmar que está totalmente factorizado nuestro ejercicio. La invitación a que se cuiden mucho y nos vemos en la próxima.